normalmente en la ciencia dicen que es la labor de todo científico empezar a reducir, empezar a aislar las variables, y en nombre de ese aislamiento de las variables se olvida de lo que normalmente pasa. Lo que normalmente pasa es que nosotros observamos los colores a la luz del día, ¿cierto? En Newton hay una mirada reduccionista de los fenómenos, y eso trae tras de sí una mirada también reduccionista de la naturaleza. Podríamos concluir a partir del análisis del cuadrado rojo y azul que Newton considera que la naturaleza es algo que puede ser modificado, que puede ser simplificado, que puede ser reducido. Y eso nos da también una mirada particular de cuál es el papel del sujeto y de un científico en ese enfoque, en esa forma de mirar los fenómenos. Goethe tiene una mirada diferente. Goethe de algún modo piensa que los fenómenos se pueden ampliar, se pueden complejizar, se pueden diversificar, que se pueden variar muchos aspectos. Eso, ¿qué es lo que trae tras de sí? Eso lo que trae tras de sí es la idea de que él concibe la naturaleza como algo complejo, no como algo que el hombre puede reducir, sino como algo complejo, que lo que hace el científico, el sujeto en su momento, es diversificarlo, es tratar de crecer y aprender con la naturaleza. Para Newton, el sujeto está a un lado y la naturaleza está en otro, pero para Goethe, cuando el sujeto se constituye como sujeto de carácter científico, cuando se toma la molestia de ponerse a organizar los fenómenos, él empieza a crecer en línea con la naturaleza. No es yo acá y la naturaleza allá, sino que son los dos simultáneamente complementándose de algún modo. Eso lo vemos en la frase de Goethe, que dice: en todo el mundo sensible, todo depende en definitiva de la relación que guardan entre sí los objetos, sobre todo la que existe entre el hombre, el objeto terreno más importante, y los demás. Entonces él dice, todo depende de la relación que usted tiene con los objetos, porque usted es el objeto terreno más importante. La pregunta normal sería, ¿y cuál es su relación con la naturaleza? ¿Observa usted los colores? ¿Se ha tomado la molestia de conseguir un prisma y mirar a través de un prisma? ¿Se ha tomado la molestia de escuchar bien los sonidos que hay afuera? Si supuestamente la física tiene todo un componente en asuntos de la audición, en asuntos del sonido, ¿usted ha escuchado con detenimiento? ¿Usted escucha con detenimiento las apreciaciones de sus niños? Que a veces las damos por obvias, por sentadas, pero tras de eso hay una categoría del observar con detenimiento en la que los niños nos llevan harta ventaja a nosotros. ¿Usted ha escuchado con detenimiento lo que ellos dicen? ¿Usted ha observado con detenimiento? Hay preguntas en línea con eso. ¿Cuál es el papel de los sentidos en la ciencia? ¿Cuál es el papel de los sentidos en la manera como usted se relaciona con la naturaleza? ¿Puedo confiar en mis ojos? ¿Acaso en la ciencia tradicional se enseña a prescindir de los sentidos? No confíe en los sentidos. No confíe en la temperatura que captan sus sentidos, confíe en el termómetro. No confíe en lo que usted ve, porque en realidad los colores no se ven, lo que se ve es la luz. Y un montón de cosas donde uno empieza a desconfiar de los sentidos. Entonces uno se pregunta, si la ciencia tradicional enseña a prescindir de los sentidos, entonces ¿de qué se agarra? Si uno con lo único que capta el mundo es, ¿con qué otra cosa? Cualquier elaboración en términos de la imaginación y la creatividad y todo eso está fundamentada en el mundo de la experiencia, en el papel de los sentidos. De eso se pueden concluir algunas cosas. Traer en forma comparativa las propuestas de Newton y Goethe es importante porque se convierten en una excusa para reflexionar sobre nuestra visión del mundo. Lo que se discute aquí no es lo que vio Newton o lo que vio Goethe, se discute lo que usted está viendo. Ellos solo son como andamios sobre los cuales usted fundamenta su concepción del mundo. Es un uso de la historia que destaca la historia de cada sujeto. Si la profesora dice que ve arcoíris es porque en algún momento le dieron que el arcoíris tal cosa y los colores tal cosa. Entonces lo que se destaca en esa apreciación no es ni Newton ni Goethe, sino la historia de cada sujeto. Y seguro que todos en lo que observaron, de algún modo lo que echaron mano fue su propia historia en línea con los experimentos y con los fenómenos. Sujetos no del pasado, sino del presente. No es una historia donde los protagonistas sean Newton y Goethe, es una historia donde los protagonistas somos nosotros, hoy, los maestros, mirando a través del prisma, cuestionándonos, haciéndonos a una opinión propia, generando preguntas para los niños, generando preguntas para los colegas. No es un asunto de un libro con una historia del siglo XVIII, del siglo XVII, es un asunto de hoy, de nosotros.
A fin de cuentas, esta presentación la vimos ustedes y yo. Newton y Goethe estarán en sus tumbas por allá pues con sus huesos, somos nosotros los que estamos acá, sus huesos, ya ni huesos de nadie. Pero el asunto es que no es un asunto del pasado, sino de acá, del presente, del hoy. Dentro de las conclusiones también tenemos que la concepción de mundo de cada uno de nosotros es una historia de vida que depende de la historia de los otros y de la cultura. No somos nosotros solos, nosotros en relación con la cultura en la que vivimos, con los demás. Pero en ese constitutivo histórico estamos desdibujados, estamos perdidos. Trasegamos por la herencia dogmática que Newton o Goethe o quien sea nos han dejado. Una herencia en la que no nos tomamos la molestia de mirar, en la que no nos tomamos la molestia de escuchar y que incluso cuando probamos los alimentos no nos tomamos la molestia de degustar. Si al mirar a través del prisma veo los cuadrados desplazados o los bordes coloreados, no estoy observando lo que vieron Goethe o Newton, observo lo que en mis ojos, los míos, hoy. La historia y la epistemología sirven para eso, sirven para conocerme a mí mismo. Es un uso específico de la historia. Es un uso en el cual usted, a través de las concepciones de otros, reevalúa sus propias concepciones y se conoce a sí mismo, no a los demás. Todas estas reflexiones, todo esto que yo les digo que ahora parece como si estuviera ya así muy elaborado y todo, han sido reflexiones de 1 año y medio que han sido acompañadas principalmente por la profesora Lutari, por mi compañero Jaime Quinto, por Andrea y por el profesor Ángel Romero. ¿En qué sentido? Que ese camino uno no lo recorre solo, eso es con otros que se generan este tipo de reflexiones solos en el mundo no podríamos hacer eso. La construcción científica es una construcción colectiva, no es individual. Newton o Goethe, entonces, ay bueno, Erika, entonces ¿qué? Newton o Goethe, después de que usted estuvo tan entusiasmado con Newton y ahora con Goethe, yo con decisión les debo decir que yo me inclino por la propuesta de Goethe, porque con Goethe he aprendido a valorar la escritura. Goethe, por ejemplo, cuando hacía sus obras de teatro no las terminaba hasta que no quedaban en manos de los actores y del público. Solo después de que los actores se involucraban en esa obra y el público opinaba, él replanteaba la obra, no porque considerara que fuera importante la opinión del público, sino porque él era consciente que la construcción era un asunto de dos. Yo había dejado de escribir porque yo decía, ¿yo para qué escribo? ¿Eso quién lo va a leer? Eso no lo va a leer nadie. Y con Goethe aprendí que tengo que escribir no porque lo vaya a leer alguien en esta vida, porque es mi deber con el mundo, es un acto que desempeño yo y eso es lo que debo hacer, independiente de que lo lean o no. Si tengo la facultad de escribir, debo escribir. Si tengo la facultad de ver, debo mirar, debo observar. Si tengo la facultad de oír, debo hacerlo. Goethe abrió cierto panorama. Por ejemplo, yo pinto muy mal, pero he vuelto a pintar porque hay que pintar. ¿Se han dado cuenta con los niños que cuando están pequeñitos pintan y de repente ya cuando llegan al bachillerato ya es que voy a pintar, que pinto muy feo, que no sé qué? No, hay que pintar porque lo hace uno, porque es que uno es el que está habitando este mundo, entonces hay que pintar. Si queda feo, bonito o no, no importa, lo hizo usted y eso es lo valioso. Además de que la teoría de los colores que tiene es algo pues muy maravilloso. Lo importante aquí es que cada uno se haga su propia opinión, pero yo no podría llegar aquí de manera objetiva diciendo, no, pues ustedes piensen lo que quieran sobre Newton o Goethe, yo estoy al margen. No, yo tomo una posición y esa es la posición que he tomado en este momento. Puede que en un futuro tome otra, pero no puedo ser hipócrita al no comentar lo que pienso en este momento. Referentes, ¿qué referentes importantes se han tenido para esta presentación? El esbozo de una teoría de los colores de Goethe, que es un texto muy entretenido, con muchos experimentos, donde uno se siente partícipe de la lectura. El texto de Rudolf Steiner, Goethe y su visión del mundo, también es un texto que me ha llegado de algún modo, y los espacios de clase con mis compañeros y maestros, como les venía mencionando. Así que, no siendo más, muchas gracias.
quisiera, bueno, en primer lugar, pues, resaltar, me parece que esa mirada resulta bien interesante en relación con el tema de estas relaciones, pero tendría como dos inquietudes. Una primera tiene que ver con cuáles son los criterios que te permiten como afirmar con toda la fuerza del caso que la mirada que plantea Newton es una mirada reduccionista, o sea, situarlo como en ese contexto de la mirada reduccionista, y desde ahí también dar cuenta de por qué, cuando tú miras la historia de las ciencias, el tipo de forma de interpretar el fenómeno, o más bien, quien adquiere mayor relevancia en términos de historia de las ciencias es una persona como Newton y no Goethe. O sea, Goethe le reconocemos más por su trabajo en el campo, digamos, de la literatura, que por sus aproximaciones en relación con la ciencia. O sea, la perspectiva bacheliana es poner estos términos. Newton hace parte de la historia sancionada de las ciencias y a Goethe se le consideraría parte de la llamada historia permitida. O sea, y desde esa misma perspectiva, entonces viene como la otra inquietud de, bueno, cómo esas aparentes contradicciones terminan siendo como un elemento que aporte en relación más ya con los asuntos de enseñanza. Es como el otro tema que estoy tratando de trabajar pues en este largo año y medio de trabajo. Las preguntas, la primera siempre es difícil, yo siempre me imagino que van a decir eso. Porque yo digo que Newton es reduccionista, porque en ocasiones lanzamos pues afirmaciones y cuando nos preguntan por los fundamentos de esa afirmación, entonces dice, ay, ¿cuál es el fundamento de mi afirmación? En ese sentido es que digo que es difícil. Yo considero que en particular en el tratamiento de la óptica, Newton es reduccionista porque lo que uno observa en todos sus experimentos es la intención de reducir, de desechar un montón de situaciones del fenómeno, las empieza a reducir, empieza a desecharlas. Por ejemplo, la situación más clásica en ese intento por reducir el fenómeno de Newton es desechar la luz del día. O sea, la mayoría de los experimentos que él hace son en un cuarto oscuro. Entonces uno se dice, bueno, pero ¿y por qué usted me desvincula la luz del día? Porque usted me reduce el fenómeno a situaciones de luz del día y solo lo estudia en el contexto de un cuarto oscuro. Uno ahí podría pues cuestionarse sobre eso. En el tratamiento del experimento, en lo que observa, por ejemplo, se supone que él observó los bordes, pero en decir de otro se hizo el loco con observar los bordes. Y para mí esa es una idea de reducir, de considerar que la naturaleza es simple, de considerar que el hombre puede estudiar todo porque se puede reducir y pudiese acceder a ciertas opiniones sobre todo, y para mí le faltó un poquito como de respeto, porque es algo más complejo, es algo determinante, es algo, pero no complejo pues en línea con lo del nuevo contenido de complejidad, sino en asuntos de que no es sencillo, porque no porque uno llegue a un punto donde diga voy a conocer la naturaleza, es porque uno a medida que crece es en línea con el conocimiento de la naturaleza, no es una opción que uno tome. Y cuando digo naturaleza no me refiero solo pues como que al entorno biológico, los árboles, eso, me refiero a todo el entorno que nos permea normalmente. Pienso que es reduccionista porque lo que muestra en sus experimentos es eso, es como una intención de reducir, de simplificar todo a formalismos geométricos. ¿Qué se le ha criticado a Goethe? ¿Por qué Goethe, en línea con la segunda pregunta, una de las razones por las cuales Goethe ha sido, entre comillas, relegado en todo este asunto? Porque la teoría de los colores de Goethe la consideran no matemática.
porque él en ninguna parte tiene un formalismo matemático, a pesar de que el círculo de colores es geométricamente simétrico y tiene unas perfecciones en términos de la geometría. A él se le ha catalogado que por no tener formalismos matemáticos es menos relevante que la teoría de Newton, que todo tiene un fundamento matemático muy específico. Sin embargo, eso es lo que dice pues la gente. ¿Qué pienso yo? ¿Por qué la historia ha relegado a Goethe y a Newton en ese sentido? Yo pienso que Newton es una opción muy fácil y económica para los seres humanos. ¿Por qué Newton? Y la mirada newtoniana, que de algún modo es la hegemónica en estos días, aunque ni siquiera es Newton, pues es también toda la gente que hay detrás y todo eso, porque vaya a ver si uno se toma la molestia de leer a Newton, uno encuentra cosas diferentes, pero todos los demás han hecho una cosa tan impresionante que uno ya tiene pues una mirada diferente que dice newtoniana o tradicional. Significa que usted no se tiene que comprometer con el estudio de la naturaleza. Usted la tiene fácil, usted solo coge lo que otros dicen y usted se hace a un lado. Usted no tiene la necesidad de pensar, de cuestionarse, de experimentar, y esa es una opción muy fácil. Y por eso pienso yo que la gente ha optado por esta. El pensamiento goetheano implica un compromiso con el estudio de los fenómenos, un compromiso con usted mismo, con los demás, con la historia de la ciencia, con la naturaleza misma, y ese es un camino difícil, y lastimosamente muchos profesores optamos por los caminos fáciles. También eso hay que darle cierta responsabilidad al maestro, eso no es de uno nada más. ¿Por qué considero que tienen todo el sentido para hoy en la enseñanza de las ciencias? Yo creo que cualquier reflexión que haga un maestro sobre lo que sea tiene sentido. Cualquier reflexión que haga un maestro sobre lo que sea, sobre política, sobre historia, sobre epistemología, sobre lo que sea, tiene sentido, porque él es el que se para ya delante de sus niños y todo lo tiene como referente, no solo en la enseñanza de la ciencia, sino en la enseñanza de todo tipo de cosas, incluso enseñanzas de cómo comportarse, y eso lo sabemos todos. Entonces, cualquier reflexión que haga el maestro en este sentido es fundamental, en particular porque desde la mirada de la epistemología e historia de las ciencias, porque yo creo que en la historia de las ciencias, en la epistemología de las ciencias, podemos encontrar grandes respuestas a muchos cuestionamientos de la modernidad. Muchas de las preguntas que nos tenemos hoy día pueden ser resueltas desde ese panorama, y eso le da importancia. Muchas gracias.